Tú nos oyes, Señor. Y nuestra petición esta mañana, Señor, es que obres en nuestros corazones esta mañana por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, que salgamos de aquí, de este lugar esta mañana, cambiado, transformado, renovado, fortalecido, Señor, por medio de ti, porque lo necesitamos, Señor. Recibimos palizas y golpes durante toda la semana, Señor, pero aquí estamos en paz y tranquilidad, con un mismo sentir, un mismo deseo del Señor, de ti, Señor, de adorarte y rendir culto a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por amarnos, aunque no lo merecemos. Gracias por salvarnos, aunque no lo merecemos. Gracias, Señor, por dejarnos formar parte de esta preciosa familia, Señor. Y pido, Señor, tu ayuda en estos momentos. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Amén. La parábola del sembrador. O podemos poner otro título aquí. ¿Cuál es el estado de tu corazón esta mañana? ¿Cuál es el estado de tu corazón? Como digo en todos estos mensajes, una parábola es una historia que enseña una verdad central, que lo vamos a ver en este caso, pero también tenemos la ayuda del mismo Señor Jesucristo, que va a dar algunas de las interpretaciones de la historia que vamos a examinar hoy. En estas historias de verdades eternas se conoce a menudo como la parábola del sembrador, la parábola de la semilla. Pero en realidad se centra en los diferentes tipos de suelo, los diferentes tipos de tierra que hay que representa el corazón. ¿Cuál es el estado de nuestros corazones esta mañana? ¿Estamos más cerca al Señor o más lejos del Señor en esta mañana? Tu cuerpo está aquí, te veo. Los que están aquí te veo. Te veo. Veo que estás aquí, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Lo que me preocupa como pastor es que muchas veces muchas personas se sientan cada semana, vienen aquí en las sillas a la iglesia con el cuerpo despierto, pero el alma está dormida. ¿Dónde está ese fuego en nuestra vida, esa relación íntima con el Señor que necesitamos? Algunas personas prestan más atención a los vídeos en TikTok, en YouTube, que a la palabra de Dios. Y este también es un problema al que se enfrentó Jesús. Jesús tuvo el mismo problema. Gente que pierde atención, gente que se distrae por otras cosas. Jesús, anterior a esa parábola, se marchó de la casa de Simón el fariseo, después de ser ungido sus pies por una mujer. Es en el lugar paralelo a Lucas capítulo 7. Y sigue su ministerio en la región de Galilea predicando. Y pueblos enteros salieron, se vaciaron para ver ese fenómeno, ese hacedor de milagros en acción y escuchar su mensaje único. Versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Entonces en Marcos dice, y lo voy a poner aquí, así que no tienes que buscarlo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Entonces él está en la barca y la playa llena de gente escuchando qué va a decir este hacedor de milagros, qué va a hacer. Era una escena impresionante seguramente. Y es de esperar que Jesús se sintiera gozo por una multitud tan grande que con esa idea de venir a escuchar la palabra predicada. Hoy en día, cuando vemos una gran reunión en la iglesia, nos sentimos tentados a concluir que la obra de Dios, la obra del Señor se está llevando a cabo. Aquí hay una multitud de personas. Ayer más de 100 personas en la reunión, gloria a Dios. Hay iglesias de 500, de 1000, de 5000, de 10,000 miembros, gloria a Dios. Pero
no es necesariamente una indicación de la obra de Dios en el corazón. Tener mucha gente no quiere decir que estos corazones están transformados. Los humanos tendemos a medir la fruta por algo que podemos ver. Tenemos este defecto, ver con nuestros ojos. Pero ¿quién aquí puede ver mi corazón? Yo no puedo ver tu corazón. Nadie puede ver los corazones. Lo dejamos en las manos del Señor. Dios sí conoce tu corazón. Y tú puedes examinar tu corazón esta mañana. Pero incluso puedes engañarte a ti mismo, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso. Entonces, cualquier iglesia del mundo puede llenarse si solo apelara a las necesidades percibidas, a las necesidades de la gente. Podemos tener cursos aquí, cursos de cómo tener un matrimonio mejor, cómo disciplinar a tus hijos, cómo ser un fenómeno en cuanto a las finanzas. Pero ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios? El enfoque tiene que ser el Señor Jesucristo. Amén. A la gente del mundo le encanta las buenas noticias, siempre y cuando sean buenas noticias según su definición, según su deseo, lo que ellos quieren escuchar. Con esos buenos feelings o buena energía, esa buena onda, lo que dicen los jóvenes. Pero Jesús sabía que muchos habían venido a escucharlo por razones diferentes. Si hay alguien que conoce los corazones, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él está mirando ese grupo y ve la gente y vienen por razones diferentes. Algunos solo habían venido a probar, a ver, por curiosidad, a ver qué pasaba, qué es todo ese jaleo. Y de hecho, algunos de ellos no tenían ningún interés espiritual en las cosas de Dios, pero donde hay una multitud de ellos se juntan. Y quizás lo más aterrador de todo esto es que algunos de ellos, a escuchar la palabra de Dios repetidamente, sin creer, repetidamente escuchar la palabra de Dios y no responder. No responder a la palabra de Dios es peligroso. Se habían endurecido ante el Evangelio. Déjame repetir esto. Qué peligroso cada vez que escuches el Evangelio y lo rechaces, te vuelves más insensible, endurecido. Qué peligro. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, tenemos que responder. Tiene que afectarnos, tiene que cambiarnos. No podemos entrar aquí y escuchar la palabra de Dios y no aprender nada. Y no dejar al Señor Jesucristo hablar a nuestros corazones. Algunas personas que hoy se sientan en las iglesias, en todo el país, en todos los países del mundo, están endurecidos al Evangelio porque han escuchado la verdad tantas veces sin responder, que se han endurecido sus corazones al Evangelio, porque han escuchado la verdad tantas veces sin hacer nada al respecto. Y esa es una situación peligrosa. A esas personas a quienes Jesús ahora les explica la verdad a través de una parábola. Esta parábola es tan importante que está registrado en 3 de los 4 evangelios. Quizás mientras Jesús estaba sentado en la barca con esa multitud de oyentes en la orilla dispuestos a escuchar, vio ahí a lo lejano en la colina un sembrador, no sé, podemos imaginar, él está ahí predicando y de repente él ve una ilustración perfecta de un hombre ahí sembrando ahí en su campo y detrás de él los pájaros están volviendo y cogiendo ahí en el suelo algunas de las semillas. Entonces la comparación fue instintiva, pues ahí estaba él sembrando la palabra de Dios y tras él sus discípulos y seguidores harían lo mismo. ¿Y cómo podían hacerles comprender estos oyentes la recepción que tendrían todas sus predicaciones y enseñanzas? Entonces salió esta parábola.
Su parábola responde a esas preguntas y responde a la duda que sugería. ¿Por qué no vemos más resultados? ¿Por qué no vemos más fruto? No tenemos que preguntarnos o hacer especulaciones sobre el significado de esa parábola, porque gracias a la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo explica la parábola del sembrador a sus discípulos en los versículos 18 a 23, que vamos a ver. Pero cuando Jesús terminó la parábola en el versículo 9, gritó a la multitud: el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, creo que todos aquí tenemos oídos, ¿verdad? Orejas, por lo menos. Pero ¿quién está escuchando? ¿Quién está escuchando? ¿Tú tienes el oído abierto a la palabra de Dios esta mañana o estás preocupado por lo que está pasando en el trabajo, en la familia, en Irán, en todo el mundo? Escucha lo que Dios dice esta mañana, por favor. Amén. La palabra oír se utiliza 9 veces en esta porción de las Escrituras. Eso es importante. Significa algo más que la capacidad de oír físicamente, escuchar con tu oído. Oír significa escuchar con ¿qué? Comprensión, entendimiento, discernimiento, receptividad, aplicación. Y cuando digo a mis nietos, que tengo 2 aquí, cuando digo a mis nietos, ¿me oyes? Me oyen, claro, me oyen. Pero lo que estoy preguntando es, ¿me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir, Nathan, Joshi? Entonces, cuando estoy hablando con ellos, me oyen, pero estoy preguntando si me comprenden. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, diciendo lo mismo. Me estáis oyendo, pero ¿me entendéis? Entonces, el énfasis aquí está claramente en la receptividad del oyente. Jesús está revelando que la condición del corazón de una persona determina si está abierta a la verdad o no. Y según el relato paralelo, entonces si tú tienes una Biblia como mío, dice aquí en Mateo 13, pero también dice en Marcos 4, en Lucas 8, los discípulos le preguntan en Lucas, ¿qué significa esta parábola? Así que cuando Jesús se quedó solo con sus discípulos, le explica con detalle su significado. En Lucas 8:11, Jesús comienza explicando que la semilla, ¿qué es la semilla? Todo el mundo sabe esto, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el básico, 101, básico. Entonces la semilla es la palabra de Dios. La semilla es poderosa, ¿verdad? ¿Tú has cultivado algo alguna vez? Entonces la semilla tiene potencia, tiene poder. Una sola semilla puede salir ahí, no sé, centenares y miles de reproducciones. Y de una semilla puede salir un árbol. Y de ese árbol más semillas. Y multiplicarse por hasta lo infinito. De vida. La semilla tiene poder. En nuestro texto en Mateo 13, 37, dice en 37, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre, Entonces ya sabemos qué es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo del Hombre. Entonces, en cada caso, la semilla es la misma. La única diferencia aquí es el terreno y el resultado, ¿verdad? La semilla es la misma, el sembrador es el mismo, pero hay diferentes resultados y diferentes terrenos y diferentes casos. Y pues vamos a considerar cada uno de los 4 tipos de corazones. Y primero veremos la parábola y luego la interpretación que Cristo hace de ella. Y nuestra tarea esta mañana, ¿qué? Es examinar el corazón de tu vecino, ¿verdad? No. Nuestra tarea es criticar el corazón de compañero de trabajo. No. Nuestra tarea esta mañana es examinar nuestros corazones para determinar cuál tipo de terreno tengo yo para la semilla. La semilla puede producir o no está produciendo. Y vamos a ver primero la tierra dura, el corazón
poco receptivo. Versículo 4. Mientras sembraba, parte de la tierra cayó, semilla cayó junto al camino y vinieron, ¿qué? Las aves y la comieron. Entonces, y dice en versículo 19 la explicación: cuando alguno oye la palabra del reino no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, ya tenemos el sembrador echa la semilla y que parte de ella cae ahí al borde del campo arado en el camino y las aves vienen y se la llevan, la comen. Entonces, para ellos es el banquete. Y pues mira conmigo las características de este terreno. El terreno está sin labrar y es duro. Hay corazones así. Y como cayó en los caminos y senderos entre los campos, ese terreno, ese suelo no recibe el trabajo del agricultor. No lo arra, no lo trabaja, no lo labra. La semilla que cae ahí simplemente rebota y cae en la superficie, queda ahí, listo para ser arrastrado por el viento o comido por las aves. Ahora, esos caminos duros y transitados son característicos de los corazones de algunas personas que escuchan la palabra de Dios. Digo, la mayoría de la gente, la mayoría. Debido al ajetreo de sus vidas, hay mucha actividad, ese tráfico incesante de sus vidas lo han endurecido, de modo que la palabra de Dios no les afecta, no les conmueve, no entra. Algunos corazones están tan endurecidos que se cierran completamente al mensaje del Evangelio. La palabra es robada antes de que pueda penetrar en los corazones de los oyentes. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier persona, pero no todos los corazones están preparados. Necesitan ser labrados, y eso es lo que me gustó del mensaje de hermano Jonathan Apóstol, de que todos los terrenos necesitan ser labrados. Pero ¿qué pasa aquí en ese terreno duro? Satanás se acerca y roba la palabra de sus corazones con el razonamiento del mundo. Satanás es como él que trae las aves y come las semillas. Dice aquí la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Quién está encegando? El Dios de ese siglo. ¿Quién es? De nuevo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Los que se pierden no entienden la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No es que son incapaces y no pueden, es que tenemos un enemigo que está quitando la palabra de Dios para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, cuál es la imagen de Dios. Entonces, los corazones de tierra son personas que han sido cegadas, engañadas por Satanás. No es que no pueden ser salvos o condenados al infierno, sino sin remedio, son personas que necesitan más la palabra de Dios. Han sido endurecidos por el mundo y necesitan más de la palabra, necesitan más trato. El hombre o la mujer de corazón duro rechaza la verdad del Evangelio basándose en su naturaleza carnal, su supuesto intelecto superior. Puede que no sean hostiles o anticristo, pero a menudo simplemente no están interesados. ¿Conoces a alguien así? Yo sí, la mayoría de la gente. Sus corazones son duros como clavos y están en tinieblas por el ajetreo de sus vidas. El sembrador es el mismo, la palabra de Dios es el mismo. El problema es el corazón. ¿Dios tiene poder? Amén. ¿La palabra tiene poder? Sí. ¿Qué pasa? Tu corazón no está listo. Tu corazón no está listo.
Vamos al segundo terreno. A ver, un momento. Segundo, la tierra pedregosa. O sea, el corazón superficial, versículo 5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces, ahora la escena cambia un poco, del corazón duro e insensible al corazón un poco más sensible, ¿verdad? Más sensible, sí, pero superficial. No profundo, no serio. Entonces, esta es la explicación, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregal, ese es el que oye la palabra, gloria a Dios, y al momento la recibe con gozo, amén. Pero no tiene raíz en él, sino que es de, ¿qué? Corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El terreno pedregoso no es solo un terreno con rocas, sino que describe que ese terreno tiene poco tierra, o sea, 1 centímetro, 2. Yo tengo un poco de terreno en mi casa y yo puedo salir todos los días y arrancar mala hierba y las raíces están ahí en la superficie. Tengo grava y las cosas están creciendo ahí y lo saco así de tierra y crecen si no lo arranco. Pero así, pues la semilla se siembra, germina rápidamente, pero es incapaz de echar raíces verdaderas. ¿Por qué? Hay roca ahí, poca profundidad. Cuando sale el sol, quema rápidamente la planta que ha brotado, porque no tiene raíces profundas, porque sale el sol y lo quema. No tiene raíces para sacar el agua que necesita para sobrevivir. Y esos oyentes, hablando del ser humano, responden a la palabra de Dios, y conozco gente así, responden con entusiasmo. Qué buena palabra, pastor, esto es bueno. Y a la presentación del Evangelio, yo sí creo, pero solo porque no comprenden adecuadamente sus implicaciones. No hay arrepentimiento, no hay entendimiento, no hay comprensión. El problema con un corazón superficial y poco profundo es que siempre están dispuestos a seguir lo que parece ofrecer la mejor recompensa. Entonces, puedo nombrar muchas personas que hicieron profesiones de fe, pero más tarde desaparecieron. ¿Por qué? No tenían raíces. Vino los problemas, las dificultades, trabajo, lo que sea. Y muchos de ese tipo de personas se alejan porque creen en un evangelio de poca profundidad. Que dice, nunca, los predicadores, algunos dicen, nunca se debe doler ni sufrir si se camina según la voluntad de Dios. Tú recibes a Cristo y serás bendecido. Recibes a Dios y serás prosperado. Recibe a Dios y Él va a bendecir toda tu familia. Luego alguien se enferma, alguien pierde su trabajo, un bebé muere. Entonces Dios me ha fallado. No, Dios no prometió nada de esto. Dios no prometió nada de esto. Dios prometió estar contigo en todas esas dificultades y problemas. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo os he dado la paz y la victoria. Entonces, sus emociones se conmovieron, pero no comprometieron realmente sus vidas con Cristo. Y seguirán a Jesús solo a la medida en que les mejore la vida. Dios ha mejorado mi vida. Pero si Dios me quita todo como Job, voy a seguir creyendo, amén. Entonces, si me quita mis hijos, que no, que Dios me libre, que quita todo que tengo, ¿confiaré todavía en el Señor Jesucristo? Pienso que sí, pero no seguimos a Cristo
por lo bueno que nos da, que nos abundan los beneficios y las bendiciones de Dios. Amén. Pero no seguimos a Cristo para que nos haga felices y más prósperos. La verdad es que Dios ha prometido estar con nosotros en lo bueno y lo malo, en las buenas y las malas. Ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Dice, no nos prometió una vida fácil, sino que nunca estaríamos solos. Hasta el fin del siglo estaré con vosotros, hasta el Señor vuelva. Aquellos con una experiencia superficial, poco profundo, cuando llegan los tiempos difíciles, ¿qué pasa? Se ofenden inmediatamente. En otras palabras, abandonan la fe o vuelven atrás. Eso me recuerda del coro, no vuelva atrás, no vuelva atrás. La demostración de la salvación no se ve en aquellos que solo perseveran por un poco de tiempo. No hay tiempo suficiente, no vemos la demostración de una salvación verdadera. Un teólogo comentó una vez que no hay nada más alentador que los cristianos transformados. Y al contrario, no hay nada más desalentador que las personas que simplemente han probado el cristianismo. Personas a las que se les han sembrado 1000 semillas, pero en cuyas vidas no hay profundidad ni raíces. Y por lo tanto, caen cuando llega la primera tormenta. Viene la adversidad y como no tiene raíces, ¿qué pasa cuando viene un viento? Y si el árbol no tiene raíces, cae. Cuando vienen los problemas y la adversidad, las dificultades en la vida, hermanos, si no tienes las raíces bien ancladas en el Señor Jesucristo, el fundamento que es Cristo, ¿qué ha de hacer el justo? Dice Salmos. ¿Qué ha de hacer el justo si no tienes estas anclas en tu vida? Solo son cristianos a medias, los que siempre fracasan ante la primera catástrofe que se les presenta, porque su intelecto mundano y su emocionalismo superficial no resiste la prueba. Así que incluso los que creen que tienen, les es arrebatado. Una persona que solo deja entrar a Jesús a medias en su corazón. Escucha, una persona que deja entrar a Jesús a medias en su corazón es mucho más pobre que una persona 100% mundana. Porque lo que tiene le es quitado. Le es quitado, el Señor dice. Vamos al tercer terreno. La tierra espinosa. El corazón ocupado, versículo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora el corazón duro, pasamos del corazón duro e insensible, el corazón superficial de poco profundidad, al corazón que ocupado, atareado, otro tipo de tierra. En ese versículo, otro cayó entre espinos, y la interpretación, en versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de ese siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto, no hay fruto. Entonces, este tipo de terreno es claro en la superficie, pero debajo no hay piedras, no hay mala hierba, pero debajo nadie puede ver que hay esas malas hierbas esperando brotar. Ahí arriba no se ve nada, pero luego brota estas, aquí dice malas hierbas, espinos. Esa vida, la palabra se ahoga hasta morir. Jesús explicó que las espinas representan ¿qué? Las preocupaciones, las riquezas de este mundo, los placeres de la vida.
Tú vives solamente para trabajar. Yo trabajo para vivir, amén. Algunos viven para trabajar. Pero hay algunas cosas que la gente pone delante y no tiene significado, ni propósito, ni nada. Y esas cosas son los que ahogan la palabra de Dios. 3 cosas. Esas 3 cosas ahogan la palabra. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y esos placeres pueden ser, y cada persona es diferente, escúchame. Pueden ser cosas buenas, pero ocupan demasiado tiempo. Pueden ser entretenimiento que te aleja de Dios, del tiempo de leer la palabra de Dios. Puede ser deportes, no hay nada malo con deportes, yo lo hice una vez. Y afecciones que se anteponen a los servicios de la iglesia. Entonces hay cosas que el mundo los del mundo hacen que ahoga la palabra de Dios. Algunos no vienen a la iglesia, es que pastor, tengo que trabajar. Yo sé que tienes que trabajar, pero necesitas también la palabra de Dios. Entonces necesitas la comunión con los hermanos, necesitas una iglesia. Tú no puedes siempre trabajar y nunca venir a los cultos y ser un creyente fuerte. No puedes. Las ovejas mueren sin un pastor y sin un rebaño. Y hay personas que dicen, bueno, pastor, es que hay trabajo en ese pueblo. ¿Hay una iglesia ahí? No, entonces no te vayas. Pastor, es que este trabajo es solamente los domingos por la mañana. Bueno, lo siento. ¿Qué te digo? ¿Trabajas y mueres o busca otro trabajo? No sé. Dios está en control de esas cosas, pero lo que yo sí sé es que cada creyente necesita una iglesia. Necesita estar en comunión con otros creyentes y con el Señor. Esos son espinos que ahogan la palabra y lo hace infructuosa. Cualquier cosa que se puede considerar un ídolo, algo entre tú y Dios, son espinos que ahogan la palabra. ¿Tengo yo las respuestas para todos los problemas? No. Yo soy ser humano como tú. A veces no sé qué decirte, pero hay muchos que comienzan bien y parecen ser creyentes, pero el amor de este mundo, o mi novio, mi novia, o las preocupaciones por las cosas de este mundo, o necesito este trabajo, este caso, lo que sea, los placeres de la vida sofocan incluso el poco crecimiento de sus almas. ¿Qué dice la palabra de Dios? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿okay? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no muere por falta de raíz. No muere, permanece para siempre. Basándonos en el examen del corazón superficial y del corazón ocupado, nos enfrentamos a la pregunta: ¿esas personas fueron salvas, pero luego perdieron la salvación? ¿Qué crees tú? ¿Es posible, pregunto, es posible que los creyentes nacidos de nuevo se vean tan tentados por el mundo, abrumados por la aflicción, ahogados por las preocupaciones de este mundo o los placeres de la vida, que pierden su recompensa eterna, que uno puede perder la salvación? Tú tienes el poder de deshacer la obra de Dios en tu vida. Si una persona nace de nuevo, no puede desnacerse. La respuesta es inequívoca, a ver si lo digo bien, inequívocamente, no lo digo bien. Bueno, no, la palabra es no, la respuesta es no. Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3, que una vez que una persona nace del Espíritu, nunca perecerá. Nunca perecerá. Una vez que ha sido transformado de la vida adámica a la vida de Cristo, no puedes volver atrás. La pregunta no es si uno puede perder su salvación,
sino si alguna vez has sido verdaderamente salvo. Ahí está la pregunta. Vamos a la tierra buena, ¿verdad? Tierra de corazón abierto, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Este es un buen rendimiento. Si tú pones algo en la bolsa, este está bien. Entonces, el Señor describe ese corazón receptivo y productivo. Y versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que, mira, oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Entonces, mira, en primer lugar hay que notar que esa tierra está preparada. Entonces, mira aquí en la pantalla, versículo Jeremías 4:3. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Entonces, hay que arar y preparar el campo. Oseas dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Busca a Jehová. Hay los que buscan a Jehová, ¿verdad? Entonces, luego en 2 Crónicas 12:14 dice: hizo Rehoboam, el rey Rehoboam, hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. No que no pudo, él no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Nosotros tenemos que tener esa disposición. Y luego en 2 Crónicas 20:33, con todo eso, los lugares altos no fueron, durante el reino de Josafat, no fueron quitados, pues el pueblo aún no había no había enderezado su corazón a Dios de sus padres. Entonces, no fueron quitados esos lugares de idolatría, porque no habían enderezado su corazón. Entonces, tenemos esa responsabilidad, tenemos la responsabilidad de activamente buscar al Señor, su poder, buscar a Jehová continuamente, dice según Crónicas, y hacer todo lo posible para evitar aquellas cosas que hacen que la palabra no dé fruto en nuestras vidas. Solo entonces seremos productivos para el reino de Dios. Y en lugar de lamentarnos por la semilla que no brota, debemos estar agradecidos por la buena semilla que sí produce. Yo doy gracias a Dios por la obra de Dios en cada una de nuestras vidas, en mi vida y en tu vida. Ahora puedo lamentar otros que se fueron, se alejaron, se pierden, pero lo principal es doy gracias a Dios por la buena tierra. Y todos los corazones pueden recibir la semilla. Algunos necesitan más trabajo que otros. Tenemos que preparar nuestros corazones, y a toda la gente que nos rodea. Ellos necesitan el corazón preparado. Y tú y yo podemos tener ese testimonio. El versículo de memoria: hace falta alguien que les predique para oír la salvación, ¿verdad? Dice aquí en la pantalla, lo pongo más: la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces, aquí hay tres condiciones o tres características, como en el versículo 23, que escuchan con un corazón bueno y recto. Segundo lugar, que retienen, se aferran a la palabra. Y el resultado, la tercera característica, que dan fruto con paciencia. Igual como aquí en Mateo, oyen, entienden y da fruto. Pues en Lucas dice: escuchan con corazón bueno y recto, retienen la palabra y dan fruto con paciencia. Este es el buen corazón. Buena tierra. ¿Cómo está tu corazón esta mañana, hermanos? El tipo de oyente que agrada a Dios no es el que tiene un comienzo espectacular y luego abandona
ni el cuyo compromiso se ve lentamente sofocado por las preocupaciones mundanas. El bueno es el que escucha atentamente el Evangelio, comprende sus implicaciones, luego crece y madura de manera constante, sin compromiso. Como resultado, da fruto. Será firme como un roble. Me encanta el roble. El roble pues, es un árbol hermoso y fuerte. Raíces, madera, el roble. ¿Tú quieres ser un roble? O no sé, uno cipres. Roble. Entonces, vamos a terminar. La condición de nuestro corazón determina si recibimos la palabra. Entonces, ¿cuál es la condición de tu corazón hoy? Entonces, hemos aprendido esta mañana el principio fundamental al escuchar la palabra de Dios es que escuchar es absolutamente inútil si no se traduce en acción. Tú puedes escuchar la palabra de Dios y escuchar, pero si nunca lo aplicas a tu vida atentamente, constantemente, no hay fruto. Y si no ponemos en práctica la verdad que hemos escuchado, esto se desvanecerá, se quita, lo olvida. Tenemos que poner en práctica lo que escuchamos. ¿Te ha enseñado Dios esta mañana que debes perdonar a alguien? Pues hazlo. ¿Te ha enseñado Dios que debes disculparte con alguien? Hazlo. ¿Te ha convencido Dios a través de esa serie de mensajes que debes compartir la verdad con alguien? Hazlo. ¿Te ha mostrado Dios que debes abandonar una práctica? ¿Dejar de pensar en ella y poner en práctica las buenas cosas? Pues hazlo. Que no se endurezca tu corazón. Cuando Dios te habla, obedece. O si no, se endurece el corazón y se hace más insensible. ¿Te ha enseñado Dios que debes agradecer a alguien por algo o al Señor? ¿Te ha convencido Dios que debes dejar de hacer lo que estás haciendo y servirle? Entonces, deja de racionalizar y buscar señales y ponlo en práctica. Entonces, ¿entiendes que tienes un corazón que no es el último? Tal vez estás aquí escuchando mi voz esta mañana. El pastor, creo que tengo uno de los primeros 3 terrenos y no eres un cristiano de verdad. ¿Qué hace falta? Abre tu corazón a la semilla de la palabra de Dios. Deja que Dios te cambie, salvarte y luego puedes crecer. Tú escuchas la palabra de Dios, Dios produce esa fe. Abre tu corazón, responde, reconcíliate con Dios. No rechaces la palabra de Dios. Y dice aquí en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿tú quieres ser un seguidor de Cristo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame hasta el día de la muerte. Amén. Hasta el final. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre amado, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque es poder. Esa semilla, Señor, es